Bueno, hola a todos y a todas. Vamos a continuar con el tema de la evaluación del desarrollo. Hasta acá lo que vimos fue en la línea del tiempo de la evaluación del desarrollo, en los distintos componentes que tiene la evaluación. Estuvimos estudiando la historia clínica, el examen físico y comenzamos a hablar sobre la observación desde el punto de vista de las diferentes áreas del desarrollo. Ahora vamos a meternos un poquito más en cuando necesitamos o cuando nos apoyamos en alguna prueba diagnóstica o alguna prueba complementaria del desarrollo o un test o escala que nos ayuden a, bueno, a la observación más libre. Entonces, hasta acá lo que habíamos dicho es eh, que los test y las escalas son complementarias a la evaluación del desarrollo, que un test aislado nos puede dar, llevar a pensamientos o a hipótesis erróneas o incompletas, que siempre deben acompañarse por una evaluación completa del desarrollo, con todos estos componentes que estuvimos hablando. Y que estos test también pueden ser de utilidad para poder conocer diferentes áreas del desarrollo. Si tenemos que entrenarnos en algo, es en la observación y en el pensamiento clínico, no tanto en escalas específicas. Siempre son de ayuda, pero lo más importante es poder realizar el entrenamiento del ojo clínico. Entonces, ahora la idea es contarles un poco algunos de los test o de las escalas que usamos en el cotidiano, en las evaluaciones del desarrollo. Hay sistemas más, cada uno tiene, depende de dónde se formó, depende de la disponibilidad que tenga, los distintos elementos y herramientas que utiliza. Pero bueno, como modo de ejemplo, les voy a ir contando algunos de ellos. Uno que utilizamos mucho, que es una escala de screening, pero que a nosotros nos da mucha información para poder complementar la observación, como decía antes, no solo desde el punto de vista específico de lo que evalúa la herramienta, sino también para cuestiones que tienen que ver con la socialización, la comprensión, la regulación la autorregulación o la regulación de las capacidades de atención. Es el CASLAM. El CASLAM es para niños chiquitos, menores de 36 meses, y lo que evalúa específicamente son dos áreas, la comunicación y el lenguaje, por un lado, y por otro lado, las habilidades visoespaciales de resolución de problemas. Esta escala nos da un coeficiente de desarrollo y una edad equivalente para cada área y una edad equivalente en un coeficiente de desarrollo general. O sea que nosotros podríamos sacar la edad equivalente en el lenguaje y la equivalente, por ejemplo, en la resolución de problemas, o podemos sacar una equivalente en un coeficiente de desarrollo general del niño global, ¿no? Y por otro lado, una cosa interesante que tiene esta escala es que divide la comunicación y el lenguaje en receptivo y expresivo. Entonces, esto nos da la posibilidad de, si hay una alteración en la comunicación o en el lenguaje, de ver a expensas de qué área, ¿no? De si es de receptivo o del área expresiva. Que como vimos antes en el video anterior, es muy importante conocer el nivel de comprensión que tiene el niño y el nivel de lenguaje. Más allá del nivel de lenguaje verbal, cuánto es la comprensión no verbal y verbal. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un niño de, bueno, perdón, aquí están los materiales, que se utilizan materiales sencillos de madera, que son cubos, plantados en los amarillos y los encastes, y luego hay unas figuras y para poder reconocer colores, esas maderitas de colores. Entonces, si pensamos en un niño, por ejemplo, de 30 meses, eh, estas son algunas de las áreas. El CLAMP es el lenguaje y el CAT es la resolución de problemas, y se va dividiendo por edades, ¿no? Entonces, podemos decir, si un niño de 30 meses, fíjense que el nivel de lenguaje expresivo es de 8 meses, realiza un ítem de 8 meses, vieron que al final de la frase dice papá inapropiadamente, el puntaje es 0,5 que es para la puntuación, y tiene una E que es de expresivo, y después podemos ver que lo receptivo está a nivel de 9 meses. Entonces tiene ítems de 8 meses para lo expresivo, ítems de 9 meses porque se orienta la campana cuando suena en lo receptivo o en la parte de la comprensión, ¿no? Entonces tenemos un nivel para 30 meses, un retraso en el lenguaje, tanto en su vertiente expresiva como receptiva. Y por otro lado, si pensamos en el SLAM, perdón, en el CAC, que sería la resolución de problemas, en este ejemplo en particular,
cumple ítems completos eh, de 18 meses, coloca el bloque redondo en el tablero invertido, garabatea espontáneamente con crayón y completa los plantados solitos espontáneamente. Pero también realiza algunos ítems de 21 meses, que eso se va sumando, y por otro lado, un ítem de 24. Bueno, entonces todo esto va sumando puntajes y nos da la posibilidad de tener una edad equivalente y un coeficiente de desarrollo. Entonces nosotros vamos sumando, eh, por ejemplo, en este caso podemos decir que tiene el piso en 18 meses, es decir, cumple ítems completos de 18 meses, pero la edad equivalente es de 20 meses, punto 7, ¿no? Entonces, estamos en presencia de un niño con un retraso global del desarrollo porque, eh, por supuesto, que nos falta la historia clínica, pero exclusivamente en esta evaluación podemos ver que no cumple ítems para lenguaje y comunicación ni para la resolución de problemas visoespaciales esperables para la edad. No nos da mucho más que esa información. Si tuviéramos también la historia clínica y las preocupaciones y toda la historia del desarrollo para un niño que presenta un retraso global del desarrollo, esta escala nos daría un complemento para ese pensamiento clínico, ¿no? Mismo podemos evaluar con esta escala cómo es la motricidad, cómo es el nivel de atención, como decíamos antes, cómo es la comunicación, si en algún momento lo comparte con la mamá, con el papá o con nosotros, si necesita ayuda. Es bastante más rico que solamente los ítems eh, que busca evaluar la escala, ¿no? Y esto pasa con todas las herramientas de evaluación. Muy bien. Bueno, para niños un poquito más grandes se puede utilizar entre muchas otras escalas, la escala McCarthy, que eh, tiene también tiene puntuaciones o evaluaciones tanto del lenguaje como de resolución de problemas, como numéricas y motrices, y también da un coeficiente eh, global del desarrollo, ¿no? Y es para niños menores de 8 años y también tiene eh, algunos materiales que son muy entretenidos, que son materiales que son muy motivadores. Es una escala que es un poco larga, que a veces hay que hacerla en dos partes porque puede ser que el niño o la niña se cansen. Y también da la posibilidad, y esto es muy interesante, de poder evaluar áreas del desarrollo aisladas, donde tal vez no tengo el tiempo o tengo una consulta que tiene que ser más corta y el problema parece ser más eh, bueno, lo que yo quiero saber, o tal vez lo que yo necesito saber, es poder despistar el nivel cognitivo o cómo es el nivel de comprensión. Entonces realizo ítems de resolución de problemas. Eh, por ejemplo, si sé que el lenguaje es un inconveniente importante y que voy a tener un puntaje por debajo de lo esperado para la edad, y no tengo tanto tiempo como para hacerlo, me puede dar algo de información complementaria para la evaluación del desarrollo si realizo los ítems de resolución de problemas. Todo esto siempre acompañado con el pensamiento clínico y con todas las otras herramientas de la evaluación del desarrollo. Pero es una escala que es entretenida, que en general, como tiene estos materiales que son motivadores y que son divertidos, tiene una parte de motricidad que está bien divertida, que tiene para tiro al blanco, caminar por una cuerda. Entonces, uno puede ir echando actividades, el manual va mostrando, no se hacen no se termina un área y empieza la otra, sino que va haciendo, cuando cae un poquito, posiblemente el nivel de atención vuelve a algo motor como para seguir con la motivación y con la atención. Así que bueno, esta utilizamos frecuentemente en el consultorio. Eh, Hay otras, como por ejemplo la escala Gesell, que también se utilizan. Hay muchísimas, en Mary Palmer también. Hay muchas que se utilizan en distintos contextos, pero como les decía, es en base al conocimiento, a la formación y a la disponibilidad que cada uno tiene. Ahora vamos a pasar al ADO, que es una herramienta que todos conocemos y que eh, se utiliza en la evaluación para el diagnóstico de autismo, muchas oportunidades. Me quiero detener un minutito acá porque es muy importante considerar esto que decíamos antes, que las escalas del desarrollo son complementarias,
para helados es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces recibimos consultas para realizar HADOS sin conocer, sin tener la información previa. Y eso es un error, cada vez sucede más. Nosotros tenemos que tratar de poner en contexto nuestra capacidad clínica y tener en cuenta que el HADOS es una herramienta complementaria. Entonces, es un test o una herramienta de evaluación semiestructurada que busca evaluar tanto la comunicación como la conducta para poder ayudarnos al diagnóstico de autismo o a descartarlo. Tiene 5 módulos. Hay un módulo Tolder que es para niños pequeños y luego están los módulos 1 al 4. La decisión de qué módulo se utiliza para cada niño es en base no solo a la edad, sino al nivel de lenguaje. Y para cada módulo hay diferentes materiales que se utilizan. Algunos módulos comparten materiales, pero realmente son muy lindos los materiales de lado. Tienen todo un material gráfico que es muy lindo para trabajar. A veces eh, nosotros lo utilizamos por fuera de lados para poder conocer niveles de comunicación y de comprensión a los libros, porque realmente son se puede sacar mucha información. En general, helados que lleva más o menos 45, 50 minutos, a veces un poco más, dependiendo del módulo que se utilice. Y luego se puntúa, uno hace una serie de rutinas eh, están especificadas, que tienen hay una, bueno, como saben, una capacitación y hay una manera de hacerlo y un momento de hacer cada una de las rutinas. Y cada una de las rutinas tiene un objetivo, que en general estaba orientado a la interacción, el nivel de implicancia del niño o de la niña en la actividad, cómo se comunica, no, también el lenguaje, movimientos estereotipados, bueno, estilos de comunicación. Cuando los módulos van avanzando en edad, por ejemplo el módulo 3 y el módulo 4, se habla mucho de conversación, de intereses, de proyectos, ¿no? Cuestiones de escolaridad, laborales. Bueno, es una herramienta riquísima y muy interesante, nosotros lo utilizamos a diario y nos da mucha información. Eh, Esta herramienta en el consultorio y en la práctica clínica nosotros, además de ayudarnos al diagnóstico, más que ayudarnos al diagnóstico, nos da información funcional. Nos da información que después podemos utilizar para dar recomendaciones sobre intervención. Eh, Porque si nos quedamos solamente con la parte categórica, de la función categórica que tiene la herramienta, perdemos todo lo otro que es riquísimo y que nos da todo lo cualitativo y cómo pide, no solamente si puede o no señalar, y que yo lo voy a marcar en el algoritmo, sino que, con el protocolo, sino que tal vez con un poquito de presión logra hacer un señalamiento a mano llena, por ejemplo. Entonces yo sé que, bueno, ya estamos en un nivel, vamos a buscar un nivel superior. En el próximo escalón vamos a buscar un señalamiento. O puede realizar un contacto visual cuando se enciende el objeto, ¿no? Hay objetos que se prenden con luces y sonido. Bueno, entonces yo sé que puedo con una presión mayor generar eh, o la respuesta al nombre se da luego de tantos intentos. No importa si responde o no solamente. Eso me importa para la cuestión categórica. Pero para poder tener datos funcionales y datos eh, para poder dar orientación de apoyo y de intervención, es sobre todo para lo que lo usamos nosotros. Entonces, bueno, es una herramienta que nos encanta, que la utilizamos a diario y que, como les digo, la usamos más que tanto para el diagnóstico como para la cuestión más funcional. Bueno, muy bien. El ADR es una entrevista que también es semiestructurada, eh, que se utiliza como apoyo al diagnóstico de autismo y que es muy útil para conocer cuestiones previas, para conocer la historia del desarrollo. Más allá de si uno realiza o no realiza la entrevista del ADR, es muy lindo poder conocerla para poder utilizar las preguntas en nuestra historia clínica. Nosotros estudiamos mucho el ADR para poder aprender a preguntar y aprender a sacar datos de la entrevista. Eh, Va pasando por todas las áreas del desarrollo, tiene una puntuación igual que lados, cada una de las respuestas tiene un número,
esos números se llevan a una codificación y al final se van sumando y eso tiene un punto de corte, de la misma manera que tiene el ADO. Entonces, tanto el ADO como el ADR, bueno, ambos son de la misma autora, que es Catherine Lord, y que tiene mucho estudio en autismo, y son muy buenas escalas, siempre son complementarias a la evaluación del desarrollo y nunca van a condicionar, sino más bien apoyar el pensamiento clínico. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Bueno, muy bien. Otra de las escalas que utilizamos mucho es la escala CAR, que es en realidad es un reporte que realiza el profesional luego de la entrevista. Esta escala también, este cuestionario también lo completamos, lo aprendemos mucho para poder aprender a interrogar, porque es bastante específico en las preguntas, tiene también un puntaje. Fíjense que hay distintos ítems que todos tienen que ver con la comunicación social y la conducta, eh, y la manera de preguntar en las consignas es bastante clara y con ejemplos, y luego tiene puntajes para las respuestas. También tiene puntos de corte y se van sumando los ítems, eh, y hay un punto de corte que por debajo no me ayuda al diagnóstico de autismo o más bien a descartarlo y por encima apoya el diagnóstico. Esta escala es de fácil realización, es solamente practicar la manera de completarla. Es realmente muy útil, es muy económica porque no necesita materiales más que tener el protocolo y realmente ayuda mucho a entrenarte en el interrogatorio y en qué cosas tengo que preguntar cuando estoy sospechando el diagnóstico de autismo. Bueno, cuando pensamos en TDAH, en general de estas dos escalas, que unas son las Vanderbilt y las otras son las SNAP-4, nosotros utilizamos más las Vanderbilt, son cuestionarios a la familia y a los docentes, eh, que van pasando por distintas áreas que tienen que ver con la impulsividad y la hiperactividad, y también eh, tiene toda una sección que es relación con los demás, conducta y cuestiones que tienen que ver con la escuela. Es una escala que es muy útil para ayudar al diagnóstico de TDAH, es fácil de completar, a veces necesitan un poquito de ayuda a los papás para ver cómo es el mecanismo en el que se completa, pero enseguida es muy sencilla, lo mismo que con los docentes, y la utilizamos mucho para el diagnóstico y cuando utilizamos alguna intervención, tanto farmacológica como no, como conductual, a los meses para evaluar evolución. La utilizamos un montón en el consultorio, realmente es de uso cotidiano y nos da muchísima información. Bueno, en niños grandes, eh, cuando pensamos en alguna asociación, por ejemplo, con ansiedad, utilizamos las escalas SCARE, que hay una versión que es para niños y una forma que es para adultos, en realidad para padres, para completar los padres, sobre cómo responde a situaciones de estrés, a situaciones de ansiedad. Fíjense que por ejemplo, en este caso, se le pregunta al niño si se siente, cuando está asustado, siente dificultad para respirar o si tiene dolores de cabeza, si hay cuestiones que le preocupa estar solo o que le pueda suceder algo a sus padres o qué va a hacer de su futuro. También tiene un punto de corte como todas estas escalas y nos ayudan a pensar en estrategias para poder trabajar la ansiedad. Eh, Muchas veces, como vamos a ver más adelante, eh, bueno, en niños y niñas con diagnóstico de TDAH se asocia mucha ansiedad, en niños y niñas con diagnóstico de autismo con niveles altos cognitivos también hay mucha ansiedad, sobre todo en las nenas, y esto nos puede ayudar mucho a objetivar los niveles de ansiedad, porque a veces asumimos todo como secundario a un diagnóstico categórico, como parte del diagnóstico, y hay muchas cosas que podemos trabajar que no están vinculadas estrictamente al diagnóstico, sino que van acompañando. Entonces, esta escala nos ayuda también a darnos como un punto objetivo de la ansiedad. Bien, para evaluar la motricidad, a veces utilizamos algunas de las baterías
de rutinas que tiene esta escala. Es una escala que es bastante larga de administrar, que es muy linda, que tiene muchísimos materiales, que es divertida para los niños porque todo el tiempo es estar en movimiento y estar haciendo distintas actividades que son divertidas con pelotas, con tiros al blanco, saltando, dibujando. Es una escala que es muy linda, está buena, pero bueno, tiene muchos materiales y lleva un tiempo largo de realizar. Nosotros usamos algunas, en general, eh, cuando queremos valorar determinadas capacidades o habilidades, utilizamos tal o cual actividad o rutina dentro de toda la escala, ¿no? Pero es una escala que es muy utilizada en general para evaluar, es como bastante integral. Y luego están, finalmente, pero muy importantes, las escalas Vineland. Me voy a detener un poquito acá. Las escalas Vineland son las escalas del nivel adaptativo, de evaluación del nivel adaptativo. Esta escala se utiliza como una entrevista a los padres, en la cual también yo voy consultando cada área y la habilidad o la capacidad está presente y sucede siempre o a veces. Entonces, por ejemplo, si yo voy a preguntar eh, si es capaz de comer con tenedor, lo hace a veces, nunca o siempre. Estas son las opciones de respuesta. Al final de cada área se pueden hacer, realizar la suma y luego tenemos puntos de corte también, niveles de compromiso de las habilidades de la vida diaria y tenemos se llama compuesto adaptativo, ¿no? Que es un número que nos da la respuesta de toda la prueba. Ahí tiene 4 grandes capítulos o 4 componentes: el de comunicación, el de habilidades de la vida diaria, socialización y habilidades motrices. Y cada uno tiene dentro como subcomponentes que se evalúan. Por ejemplo, en comunicación se evalúa el nivel receptivo, el expresivo y el escrito. Y así, en todas las áreas. Y se puede utilizar a lo largo de toda la vida. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el diagnóstico de discapacidad intelectual, como sabemos, de un tiempo a esta parte, no necesitamos solamente el coeficiente intelectual, sino también el nivel adaptativo. Bueno, las Vineland son una escala muy adecuada para poder evaluar el componente adaptativo para llegar al diagnóstico categórico. Pero además nos sirve para conocer el nivel de funcionamiento y la visión de los papás o de los cuidadores sobre el nivel de funcionamiento o cuánto esto es un problema. Esta escala es genial para poder también ordenar la entrevista. Cuando yo quiero ordenar cuando no sé cómo comenzar o a veces necesito ordenar, las Vineland ayudan mucho porque van punto por punto preguntando a cada edad eh, qué, eh, qué habilidades ya están adquiridas o están en proceso. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el dominio de la comunicación, en este caso estamos en el subdominio expresivo, como podemos ver acá, al costadito a la izquierda. Luego está la edad, en menores de 1 año, por ejemplo, vamos a preguntar si llora o se inquieta cuando tiene hambre o si tiene el pañal mojado, si se ríe cuando los papás o la persona que lo cuida le sonríe, si emite sonidos de placer, por ejemplo, gorjeos o se ríe, o sonidos como un bebé balbucea, si gesticula, mueve los brazos para llamar la atención. Luego, si pensamos en niños más grandes, en niños de 1 año, vamos a ver lenguaje, si dice papá o mamá u otro nombre para llamar a la persona que lo cuida, si señala, si hace gestos para indicar lo que prefiere, o repite palabras, nombra algún objeto. Ya voy avanzando en el nivel. Miren arriba que tenemos unos símbolos, por ejemplo, este simbolito redondo, este círculo, es como componentes pre-lingüísticos, ¿no? Expresivos, prerequisitos, ¿no? Expresivos. Eh, y luego están en esta hojita, comenzar a hablar, que es esta pregunta, la 8, si dice mamá y papá u otro nombre para llamar la atención. Y en este recorte no se ve, pero tenemos los globitos son lenguaje interactivo, habilidades del lenguaje y expresión de ideas complejas. A medida que va creciendo en edad,
van apareciendo estos tipos de preguntas. Entonces yo voy a marcar, si vemos un poquito más arriba, las respuestas, las opciones de respuesta son la 2 es usualmente, la 1 es a veces o parcialmente, y la 0 es nunca, bueno, y no lo sé. Entonces yo marco con un círculo en la respuesta. Si el niño tiene más de un año, todas estas preguntas puedo no hacerlas. Entonces asumimos que todas están, bueno, que todas estas respuestas están, se realizan de manera habitual. Entonces son todas 2. Ahora, si el niño tiene más de un año, pero yo considero, por ejemplo, que el papá en la entrevista me dice que no dice adiós con la mano, entonces yo tengo que hacer estas preguntas. Si todos los ítems de la edad están cumplidos, entonces puedo comenzar más adelante. Bien, en el dominio de la comunicación dijimos que también estaba el subdominio receptivo. Por ejemplo, voltea la cabeza y mira la dirección del sonido, mira hacia la madre cuando escucha su voz, responde a su nombre. Bueno, y así van aumentando en el nivel de complejidad en base a la edad. Y en el escrito también. Empiezan los 3 a 5, identifica una más letras, reconoce su nombre, identifica por lo menos 10 letras. Y la forma de responder es lo mismo y arriba tengo los signos, los simbolitos. Y esto también sirve porque puedo preguntar toda una batería de preguntas que tengan que ver con el mismo área que voy a consultar. Por ejemplo, identifica una más letras y reconoce su nombre, identifica 10 letras y sigo con el 6. Identifica todas las letras del alfabeto y lee por lo menos 10 palabras y estoy consultando o interrogando sobre un área. Y después me voy a escribir. Escribe una letra de imprenta, copia su nombre y sigo con el 7. Y así puedo ir de manera más ordenada. Bueno, muy bien. De esta manera marcamos, como les decía, si es siempre, a veces o nunca, la respuesta. Bien. En este caso es la socialización, el subdominio relaciones interpersonales. Muy bien, y hasta acá las habilidades de la vida diaria y el nivel adaptativo con las mismas. Nosotros también evaluamos el nivel pedagógico porque en el consultorio, como les decía antes, por el recurso que tenemos, tratamos de hacer un despistaje general del nivel pedagógico, ¿no? A veces no tenemos acceso a psicopedagogía, entonces hacemos nosotros como tratamos de tener como muchas veces consulta con dificultad del aprendizaje y muchas veces queremos saber en qué nivel de aprendizaje estamos. Entonces utilizamos algunas pruebas pedagógicas de testeo. Entonces, con la lectoescritura, primero pedimos que escriba su nombre, que anote otros nombres que sabe, y le preguntamos dónde dice eh, en la imagen, gato, lápiz, sol, perdón, luna, mano, y que escriba mariposa, pato y un dictado. Y lo mismo que leer. Leemos palabras, copia de frases cortas, y para matemática dictamos que dibuje, ¿no? Que cuente hasta tanto, cuántos puntitos hay en los dados, y completa una escala de una escalera numérica, y lo mismo leer este, algunos números. Nos guiamos con algunos precursores de la lectoescritura que para determinadas edades pues sabemos que se requiere tener adquirido algunos hitos, ¿no? Por ejemplo, en la etapa entre los 3 y los 4 años es presilábica, entre los 4 y los 5 la etapa de la escritura es silábica, alfabética luego de los 5 y ortográfica desde los 8, lo mismo con la lectura. Y también niveles de aprendizaje esperados para distintas edades, en sala de 3, sala de 4, sala de 5 y primer grado. Esto nos ayuda bastante como ayuda a memoria para saber qué esperar en cada uno de los momentos, ¿no? De los que estamos, sobre todo en el consultorio, como para tener una información general, ¿no? Después es posible que necesitemos una evaluación específica, ¿no? Psicopedagógica, pero para tener nosotros, decir, bueno, una orientación tengo que hacer una consulta para psicopedagogía o hay dificultades en la lectoescritura, entonces vamos a hacer, empezamos con esta intervención mientras esperamos la evaluación. Nos ayuda de alguna manera a tener como una evaluación un poco más completa.
Bueno, muy bien. Toda esta información, como sabemos, para terminar esta primera parte, realizamos la historia clínica, el examen físico, exámenes complementarios en caso de que fueran necesarios, la observación y test para ayudarnos o escalas para ayudarnos en el pensamiento. Toda esta información lo que nos hace pensar es, ¿estoy ante la presencia de un niño con desarrollo típico? ¿O estoy ante la presencia de un niño que tiene retraso en una o más áreas? ¿O hay un desarrollo que es atípico con algún desvío? Como podría ser, por ejemplo, mayor nivel de expresión que de comprensión, como decíamos antes. Y eso después nos va a llevar a pensar en diferentes diagnósticos categóricos en base al tipo o a la trayectoria del desarrollo o al perfil de desarrollo. Pero, como sabemos, eh, no es, esta es una parte del pensamiento clínico, ¿no? Tenemos que ir hacia los ejes o dimensiones diagnósticas. Por un lado, con la entrevista, los antecedentes y las evaluaciones y eventuales interconsultas en caso de necesitarlas, vamos a tener información sobre el diagnóstico etiológico. Todo esto me puede dar hasta acá información sobre trayectorias del desarrollo, perfiles del desarrollo que nos van a ayudar al diagnóstico categórico. Pero nos está faltando una parte fundamental que podemos esbozar con la entrevista y con la lectura de informes y la información que obtenemos de otras fuentes sobre el diagnóstico funcional, que como sabemos es el perfil descriptivo y sobre todo qué impacto tiene este estilo en el funcionamiento cotidiano. Entonces, para eso, vamos a ir al próximo video donde nos vamos a adentrar en el mundo del funcionamiento.